Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo creí que nuestro amigo Lucio Domicio Enobarbo no interesaría a todos ustedes. Creí que seríamos un grupito, el grupito de siempre. Y creo que somos el grupo de siempre. El fin de semana lo transcurrí indignado, porque el sábado quise comprar algún libro para actualizar lo que había dicho de Nerón hace algún tiempo. Un muy buen libro de Roux, por ejemplo, o el de Gerard Walter. Entré a una librería y pregunté qué tenían sobre Nerón. Y me mandaron a la sección de protesta. Y estuve viendo allí no había nada de Nerón. Regresé y le dije al joven: si no es un insulto, es el nombre de un emperador romano. Y deseo saber algo sobre él. Y subió a consultar con el gerente. Y me estuvieron mirando desde una ventanilla. Yo dije, o encuentran algo sobre Nerón, o avisan a la policía. Claro. Somos gente bien singular. Mire usted que preocuparse por la vida de un emperador romano en tiempos en los que su país ha llegado ya a la absoluta anarquía. Lo encontró. Y ese fue el motivo de mi disgusto. El Cantinflas Show. Este hecho, en alto grado representativo, que naturalmente pues nos resulta jocoso, pues es muy inquietante, porque eso que para nosotros es un chiste, para muchísima gente es la educación más seria que ha entrado en su casa. Pero para muchísimas familias que lo compran para que sus hijitos por fin tengan una cultura garantizada que equilibre la descarga de información técnica que reciben en sus centros docentes. Y lo leí, y olvídense ustedes, naturalmente pues ahí se repiten todas las calumnias, todos los prejuicios, multiplicados por la propia ignorancia del editor, y así se va transmitiendo lo que podríamos llamar una leyenda, sin ninguna seriedad crítica, simplemente con un afán entre festivo y anecdótico de distraer a la gente anónima con todo lo que pudo haber hecho alguien que de haber sido como ellos hubiera hecho naturalmente. En primer lugar, Nerón tardó mucho en ser Nerón. Durante muchos años, los de su formación fue Lucio, el don de la luz, Lucio Domicio Enobarbo, de la casa de los Domicios. Y cuando nació, no se preveía que pudiera llegar un día a sentarse
en el trono de Roma. Hoy ha venido a ser para nosotros el compendio de todos los crímenes, de todos los vicios, de todas las aberraciones, entronizados en un poder autócrata que generó una época de sangre y de horror en Roma y en las provincias del imperio. Se le achaca el asesinato de su madre Agripina, de su mejor maestro Séneca, de su hermanastro británico. Se le achaca el incendio de Roma, y por si fuera poco, se le llama el perseguidor por excelencia del incipiente cristianismo. Y además, porque le gustaba la poesía, ha sido considerado como un histrión despreciable, porque además gustaba de leer por sí mismo cuanto componía o redactaba. No tenemos para el estudio de la vida de Nerón más que dos fuentes: Suetonio y Tácito, los dos historiadores. Ninguno de ellos, sin embargo, contemporáneo a los hechos. Escriben alrededor de medio siglo más tarde, ya en pleno período antineroniano. Y aunque son cronistas de corte, carecen del concepto de historia y sobre todo de biografía que es propio de nuestras literaturas modernas. Ellos simplemente recogieron el parecer que flotaba en su tiempo y en su lugar acerca de lo que habían sido la persona y la obra de Nerón. Y naturalmente su percepción les hizo detectar una animosidad contra el personaje. Nosotros no tenemos otras fuentes que estas dos, Suetonio y Tácito. Después de ellos, todos se repiten mutuamente y sucesivamente. De modo que deberemos utilizarlas, aunque sabemos que les son adversas, pero tratando de descubrir en esas crónicas datos indiscutibles, fechas y nombres, por lo menos, no pueden ser ficticios. Y si en estas crónicas se nos habla en algunos aspectos, en alguna faceta, bien de Nerón, podemos estar seguros de que ese bien fue histórico, de que no rehúyen redactarlo de tan evidente que resulta ante la posteridad. Y desde luego, hemos heredado también pues toda una tradición cristiana adversa a Nerón y a todos los emperadores contemporáneos al desarrollo del cristianismo primitivo, llamados en común los perseguidores. Sin embargo, debemos recordar que entre estos emperadores, aparte del gran Julio, anterior a Cristo, y del gran Tiberio, contemporáneo de Cristo y que nada supo de él, existen figuras como Augusto, que ya llevamos siglos en la Edad Moderna sin tener un gobernante como Augusto,
Por lo menos 3 siglos llevamos. El gran Augusto, Adriano, Trajano, Antonino Pío, Marco Aurelio, que nos ha dejado un libro maravilloso de pensamientos escritos para sí mismo, y Seaftón, para mí mismo, una agenda íntima. No se puede circular impunemente por la avenida de los Insurgentes sin haber leído los pensamientos de Marco Aurelio. No se puede, no hay derecho. Esas gentes fueron contemporáneas a las persecuciones y muchos de ellos conscientemente persiguieron al cristianismo. Otros no se ocuparon de la naciente religión, sino que dejaron a cargo de los gobernadores de provincia la represión de lo que les pareció una superstición nueva y reprobable. Y entre ellos, entre los más ilustres, se cuenta ese que se llamó Lucio y que nació el año 37 de nuestra era. El 15 de diciembre, y por sencillez, por austeridad, por simplicidad suya, porque se opuso, no llamamos Neronio al mes de diciembre, porque el Senado lo propuso y era costumbre. Ya se llamaba Julio al mes de julio, ya se llamaba Augusto al mes de agosto. Qué difícil habría sido llamar Neronio al mes en que había nacido Nerón. No lo hacemos porque él no quiso. Si no, ahí andaríamos todos diciendo el 12 de Neronio, el 25 de Neronio. Y lo van a notar ustedes, molesto, tejer la biografía de un personaje sobre 2 fuentes adversas, porque constantemente se exacerba nuestra irritabilidad. Suetonio y Tácito, constantemente en contra de él, y de ellos debemos extraer los datos suficientes para hacer aparecer en primer lugar a Nerón como un príncipe respetable, en segundo lugar como honorable y en tercer lugar como admirable. A ver si lo logramos, o por lo menos decir que no fue tanto como dicen sus detractores. Ya al inicio de esta serie advertimos a los incautos que por primera vez venían que llamar calumniado a un personaje histórico no significa canonización, proposición sublimatoria. Sencillamente es calumniado si mató a 2 millones de seres, y se está diciendo que mató a 2 millones uno, se le está calumniando, se está exagerando, y además se está evadiendo la consideración de muchas otras facetas positivas del personaje que quedan eclipsadas por la memoria de barbaridades que se cometieron, que se siguen cometiendo en todas partes y que se seguirán cometiendo durante mucho tiempo según van las cosas. De manera que no nos horroricemos porque a principios de nuestra era había mucha gente que mataba a otra. Y desde luego no mataba a la que le simpatizaba, coincidentemente mataba a la que no le simpatizaba, pues igual que en nuestros días. ¿Quién se admira de ello? Más que admiración, debe producirnos vergüenza.
puesto que seguimos siendo contemporáneos de tales delitos masivos. Él nació el 15 de diciembre del año 37. Fíjense, ya es el 37 de nuestra era. Son nuestros primeros 37 años. Ya no los mueve esto ya a considerarlo con cariño. Es uno de los nuestros, de esta era moderna, de la nueva era que se inició con el Señor. Año del Señor 37. Nació en Anzio, una pequeña ciudad a orillas del mar, a unos 50 kilómetros al sur de Roma. Una villa, como todas las de descanso y de sosiego, a orillas del mar, que empezó siendo sedantemente placentera y acabó siendo intolerablemente estúpida. Una villa a la que iban todos los romanos de vacaciones. Allí nació Lucio Domicio Enobarbo. Y nos interesa hacer hincapié en ello, porque en esa su casa natal se encontrará la noche del incendio de Roma. Él no estará en Roma cuando el incendio se origine. Lucio fue hijo de un tal Cneo Domicio Enobarbo, que murió pronto, y de la inconmensurable Agripina, una mujer de la que no podemos decir nada malo porque estaba muy enferma, aquejada de gravísimas dolencias, por lo cual tampoco podemos decir nada bueno. Pero era una señora muy conflictiva. Se podría hacer de ella una gran figura si no estuviera eclipsada por otra casi más grande, patológicamente todavía, que fue Mesalina. Mesalina ya además fue mala. Entonces la llamamos Mesalina la Grande. Mesalina la Grande. Y luego Agripina, enferma y viciosilla. Consideremos el cuadro familiar. El padre, Cneo Domicio, es un hombre neutro, antropológica, caracteriológica y culturalmente neutro. Y Agripina, la madre, lo es absolutamente todo. Ella absorbe la vida familiar, mas sin embargo siente un rechazo hacia aquel hijo que la convierte de mujer extraordinariamente seductora en respetable matrona. Ella siente que pierde encanto presentándose con su criatura en los salones romanos. Y acabó despreciando al pequeño Lucio. Agripina había sido violada a la edad de 14 años por un hermano. Y ese fue uno de los episodios más normales de su vida. Se casó precipitadamente, el esposo murió oportunamente, casó en segundas nupcias con Cneo Domicio Enobarbo, tuvieron a Lucio, y en cuanto ella pudo abandonar al niño en manos de nodrizas y de preceptores, siguió desenvolviendo su escandalosa vida social en Roma.
Lucio, pues, quedó a los 3 años huérfano de padre. Mamá, pues, no había tenido nunca. Cuando la veía, se sentía inmerso, absorto por ella, pero atraído por ella, ella como único centro de atención, pero de ella no surgía un interés hacia el niño. Quedó bajo el cuidado de una tía y vamos a dejarlo por unos momentos ahí con la tía, porque tenemos que seguir la carrera pues verdaderamente vertiginosa de su mamá. Agripina tuvo como amante a un tal Lépido, inteligente y apuesto, pero en esos lazos eróticos constituía una dificultad el hecho de que Lépido al propio tiempo era el amante en turno del emperador, y el emperador se llamaba Calígula y Agripina era hermano de Calígula, de modo que Lépido engañaba a Agripina con Calígula y a Calígula con Agripina. ¿A que no saben quién salió perdiendo? Pues salió perdiendo Lépido, naturalmente. Se supo que el emperador acaba sabiendo siempre esas cosas. Se descubrió que además, o se dijo que además, se habían conjurado para asesinarlo y derrocarle, y el emperador mandó cortar en pedacitos, ese sí, Calígula, para que vean, ese sí, en pedacitos a su amante Lépido, y le dio los pedacitos a su hermana Agripina y la envió al destierro, con la orden imperial de que no se deshiciera de aquellas carnes hasta que se le pudrieran sobre sí. Así fue. Agripina sufrió aquella pena, y cuando se vio liberada de aquella miseria humana, pudo regresar a Roma y fue perdonada por su hermano Calígula. Calígula murió también apuñalado por un oficial de la guardia. Su esposa, sus hijos corrieron junto al cadáver y fueron también masacrados por el pueblo. Durante un día y una noche estuvieron los cuerpos imperiales expuestos a la vejación y al insulto del populacho. Se saqueó el palacio, entró la guardia y parte del pueblo en las reales estancias, trataron de sacar cualquier cosa, devastaron todo, mataron a todos los familiares del emperador para truncar la dinastía, pero encontraron a un tío del emperador asesinado, llamado Claudio, que se había escondido detrás de una cortina. Y cuando se vio descubierto por los guardias, dijo: no, no, a mí no, por caridad os lo suplico, a mí no. Los guardias, sin embargo, penetraban en palacio no con la sola idea exclusiva del pueblo de sacar el mayor botín posible, sino con la preocupación también de que dependiera del ejército la designación y aclamación de un nuevo emperador. Con esa idea en mente, les pareció que la exclamación de Claudio constituía una respuesta. A mí no, a mí no. Y dijeron: pues a este sí, porque es de la familia imperial y sin embargo, pues es un hombre enfermo, torpe. La historia lo ha llamado embrutecido, no puede haberlo sido tanto. Tuvo destellos de genial clarividencia,
pero su aspecto sí era deplorable. Y pensaron que una persona de la familia imperial aseguraba la garantía dinástica. Y por otra parte, un carácter tan apocado, tan dúctil, sería lo más conveniente para que el ejército tuviera un periodo, pues, de florecimiento y de grandeza. A ese pues que decía a mí no, pidiendo que le perdonaran la vida, a ese coronaron emperador. El Senado supo que era una decisión del ejército y se apresuró, adulador, a confirmar la nominación. Y el pueblo, pues ya sabemos, pues también dijo que sí, alguien dijo que sí, en nombre del pueblo, Senatus Populusque Romanus. Y Claudio quedó como emperador en Roma, y no fue su imperio uno de los peores. Tácito dice de Claudio que su aspecto era el de un oso con cara de gorila. Séneca corrige, dice no, más bien parece un gorila con cara de oso, y añade, y con voz de foca, con voz de foca. Pero fue lúcido, fue humanista y conspicuo gobernante, solo que casó con la gran Mesalina, prima suya, enferma de ninfomanía. Tuvieron 2 hijos, Británico, nombre ilustre, y Octavia, princesa dulce y mártir. Británico y Octavia. Ese nombre del hijo del emperador Claudio, Británico, nos habla de hechos de los que ese hombre aparentemente torpe podía estar muy orgulloso, del apaciguamiento y ordenamiento de la provincia inglesa, a la que él dio el nombre de su hijo, o a su hijo le dio el nombre de la tribu de los britanos, británico, un hecho importante de su imperio, gentes que estaban más allá de los franceses, in Gala, terra, más allá de las Galias, los britanos. Todos estaban contra Mesalina y todos estaban con el emperador Claudio. Un agorero predijo que aquel año moriría el esposo de Mesalina. Y Claudio, que parecía torpe, pero de tonto no tenía un pelo, se divorció de su esposa y la casó con un amante que tenía ella. Y efectivamente, aquel año murió el esposo de Mesalina. ¿Ven cómo se le puede dar un pase al destino? ¿Ven cómo se puede torear al sino? Lo hizo Claudio. No fue, pues, tan bruto como ha querido la literatura. Ya estoy calumniando al hijo adoptivo de Julio César. Perdón, no quise decir bruto, sino torpe. Aquel año también murió Mesalina. Claudio no podía quedar sin esposa, necesitaba alguien en quien respaldar su gobierno y su persona. Y entonces se presentó, se dejó ver Agripina, la mamá de Lucio. Pues todavía estaba presentable la señora. Y como hermana de Calígula, pues tenía su ascendencia en la corte, se le daba su lugar en la familia imperial. Y a su generación había transcurrido, pero ella todavía brillaba, y su personalidad, desde luego, era galvánica. Pues tanto se dio a ver
que la vio, Claudio, que era su tío, pues también lo había sido de Calígula, pero pues no sabemos cómo, pero a los pocos meses el Senado dictó una ley, edictó que los tíos pudieran casarse con las sobrinas, cosa que estaba prohibida. Y Claudio se casó con Agripina. Yo creo que ha sido el hombre que le ha ido más mal. Mesalina y Agripina en una sola existencia. Ahí fue donde Agripina, como esposa del emperador romano, pensó en que ella había dejado en alguna parte un hijo llamado Lucio, que le podría valer ahora como figura, peón o alfil de su ajedrez político. Puesto que ella no podía tener tanto ascendiente sobre su imperial esposo, porque éste tenía a dos hijos huérfanos de madre, a Británico y a Octavia. Y por ello Agripina redescubrió en su interior no el cariño, pero el interés por su hijo Lucio, y lo llevó a palacio y le dio preceptores, buenos maestros. Y aquel niño que había crecido inseguro, muy inseguro, justificadamente, de repente vio cambiar su vida. Sintió que su madre se fijaba en él, sintió que se le incardinaba en el ámbito imperial, que se le tenía en cuenta, y que personajes muy capaces se disponían a favorecerlo con todas las facilidades para el desarrollo de su espíritu. Nada menos que el gran Séneca, uno de los grandes filósofos romanos, estoico, moralista, hasta el extremo que se ha supuesto que se había cristianizado. Se le ha achacado también una posible correspondencia, un epistolario con San Pablo. Por lo menos coincidieron en Roma, ambos personajes, y coinciden también en los lineamientos principales de su moral. Séneca es autor de una sátira y de unas tragedias que tienen para nosotros mucho interés, porque son las únicas tragedias romanas que han llegado hasta nuestros días. No hay otras romanas. No se ponen en escena porque por su preocupación moralista los personajes quedan atenuados en la grandiosidad de los males que podrían haber causado. Entonces no tienen las aristas y los conflictos de los personajes de Esquilo, de Sófocles o de Eurípides. Todos se preocupan por dar una moraleja al final de la obra, y eso hace que se atenúe el peso de los acontecimientos trágicos. Pero literariamente son verdaderas gemas que nos quedan de la literatura dramática romana. Y luego muchos tratados sobre moral. Séneca influyó mucho en el niño y adolescente Lucio. Le fue asignado también Burrus. Burrus era un militar sencillo, rudo y honesto, que lo disciplinó, le enseñó los ejercicios corporales y el atletismo, y lo llevó por los caminos de una vida honesta, de un cuerpo sano, para su sana mente. Y sabemos también de otros preceptores que le fueron asignados, a través de los cuales aprendió el griego, idioma que manejó facilísimamente. Y Grecia
acabó siendo para Nerón, como para tantos otros patricios romanos, el epicentro de la cultura que les fue contemporánea. Sin embargo, a medida que Lucio desarrollaba sus dotes, indiscutiblemente muy brillantes, se percataba más y más de que el interés de su madre por él era exclusivamente político, de que lo estaba utilizando. No lo amargó, pero sí lo hizo humilde, lo hizo sencillo, lo hizo escrutador de la naturaleza humana, filósofo, y consideró a aquella mujer no con desprecio, sino con lástima. Fue una gran esposa de emperador, pero una gran madre desperdiciada, y quizá hubiera gozado más siendo lo segundo. Agripina empezó a colocar a su hijo Lucio en las ceremonias públicas, en los eventos políticos, a presentarlo entre ella y el emperador, siendo así que el emperador pues se traía a su parejita de huérfanos, a Británico, que era naturalmente pues el sucesor dinástico, y a Octavia, los dos hijos de Mesalina. Pero Agripina no cejó en sus intentos. Es la primera vez en la historia de Roma que vemos llegar tan alto y tan lejos a la esposa de un César. Por primera vez se acuñan monedas con la efigie de Agripina. Por primera vez la esposa del emperador se sienta en un trono igual al imperial en las ceremonias públicas, sobre todo en las de tipo litúrgico. Y también por primera vez es ella la que toma muchas decisiones a las que por pena o por tacto su esposo Claudio no se opone. Agripina sintió hasta qué punto Séneca y Buro estaban influenciando en el ánimo de su hijo Lucio, y les prohibió a los dos preceptores que le enseñaran filosofía, porque decía ella, eso es malo para un futuro gobernante, debe saber calcular, y su propia sagacidad le debe dar la medida de lo posible, pero no debe tener ninguna limitación en cuanto a ética, grave condicionamiento para quien corona ciñe. Séneca se queja en muchas epístolas de esa represión de la que es objeto por parte de Agripina, siempre preguntándole, ¿a poco le estás enseñando a pensar? No tiene ni que pensar ni en cultura ni en arte, esos son trabajos de esclavos. Él tiene que educarse exclusivamente para la política, calcular y sumar, en una palabra. Ella adquirió tanto poder político que se le erigieron templos a Agripina con culto y con sacerdocio. Bien, ya desde los tiempos de Julio César se había hecho para las esposas y para las amantes, pero era excesivo en este caso porque Agripina no había dado todavía pruebas de merecer tales distinciones. Agripina, además, insinuó que Británico, el heredero dinástico, tenía una cierta enfermedad, cuya naturaleza a ella le había sido mágicamente revelada, de la cual enfermedad ella solamente, y también de modo mágico, conocía las pócimas adecuadas para su curación, y Claudio se lo creyó
y confió a su hijo y sucesor británico a su esposa Agripina, y ella lo estuvo cuidando hasta el extremo de que su enfermedad se evidenció. Y todo el mundo dijo, pues, qué ojo clínico el de esta mujer, que ya cuando no parecía enfermo el muchacho, ella ya empezó a curarlo, porque ella ya sabía que le aquejaba una grave dolencia. Y el muchacho acabó siendo una criatura sin voluntad, con los nervios destrozados, completamente abúlico. Ella lo estuvo envenenando sistemáticamente. Como un día de horror, le diría a Lucio, no me acuses por ello, por ti lo hice. Para que tú llegaras un día al poder, tuve que apartarte todos los obstáculos. Una vida humana, ¿quién está hablando del valor de una vida humana? Somos emperadores en Roma. Compulsó, más que impulsó, a Lucio a intervenir en política. Y Lucio lo hizo a desgana, con aprensión y escogiendo siempre temas humanistas y arduos. Fue recibido en el Senado como príncipe de la familia imperial, no el heredero, pero sí un notable y brillante príncipe, el único que hablaba el griego. Y él defendió la causa de la isla de Rodas contra el Imperio Romano. Los habitantes de la isla griega de Rodas se habían sublevado contra la sujeción imperial, querían sacudir el yugo del romanismo y habían tomado las armas y habían empezado ya algunas manifestaciones y desmanes, y se suponía que ese era el origen de una guerra civil. Para el ejército habría sido fácil sofocar aquellas fermentaciones, pero oportunamente el joven Lucio apareció ante el Senado y defendió la causa de los habitantes de Rodas. Además, la defendió en griego, con lo cual muchos senadores no pudieron saber qué estaba diciendo. Los que sí sabían griego, gentes ya pues un poco más cultivadas y sensibles, comprendieron que un país de una cultura más antigua pues no podía ser fácilmente sujetado y atropellado por un país de una cultura apenas incipiente, por lo menos más moderna, y que seguía considerando a la helénica como al polo de sus ideales. Y logró enternecer a los senadores que pudieron entender su discurso de defensa. Fue perdonada la ciudad y la población de Rodas, a la cual se concedió un régimen constitucional adecuado, más atenuado que el del lugar colonizado. También lo hizo con la ciudad de Bolonia. Los boloñeses también se habían amotinado, el ejército estaba dispuesto a acabar con ellos. Lucio, ante el Senado, en favor de los habitantes de Bolonia, también fueron perdonados. Pues sí, empezó a hablarse de Lucio Domicio Enobarbo y de sus probabilidades para un futuro brillante, ya fuera en el humanismo, en la política o en una vocación mixta. El Senado lo apreció y lo evaluó, porque para un príncipe de la casa imperial no era necesario tener pues tanto comedimiento, expresar tanto respeto, ponderación tal ante los senadores. Los últimos emperadores
habían logrado que el Senado estuviera ya casi exclusivamente integrado por gentes incondicionalmente adictas, y por lo tanto no se le tenía en cuenta al Senado. Se enviaban los proyectos de ley y se sabía que iban a salir aprobados de la primera sesión. Sin embargo, el Senado era pues el último residuo de lo que había sido, y en caricatura seguía siendo, una constitución republicana, de la cual el César era caudillo, duce, conductor, pero que seguía funcionando según aquella institución antiquísima del Senado, los antiguos, la tradición, y de los modernos, los mejores, los excelentes. Por eso a los senadores les llamó la atención que el príncipe Lucio se dirigiera a ellos para defender causas por las que ellos no podían hacer nada ni en favor ni en contra. Ellos esperaban qué decía el emperador, y cuando sabían si el emperador estaba en favor o en contra de una causa, ellos también se pronunciaban. En nuestros días no podemos nosotros comprender un mecanismo tal, pero así era en la antigüedad. Hay que ponerse en el lugar y en el tiempo. Por ello les llamó la atención que les diera tanto su lugar a los senadores, y además siempre se refería a ellos como padres de la patria, que era su título oficial, normal, y representantes del pueblo romano. Por ello, entre los senadores empezó a circular la idea de que, pues lástima que no pueda ser este muchacho Lucio, hijo de Agripina, César, un día, porque como está, pues británico, el legítimo sucesor, pero ya tan enfermo, lástima. Pero la idea de Agripina siguió funcionando. El día 29 de febrero, y a instigación, se supone, de Agripina, era el año 50. El emperador Claudio firmó un acta de adopción del hijo de su esposa. Un paso más. Ahijado. Y ahí se le dio el nombre: Tiberio Claudio Nerón. Y dejó de ser el joven príncipe Lucio. Tiberio, en honor del que había sido gran César. Claudio, el nombre del nuevo padre, del padrino. Nerón, un término que en dialecto sabino antiguo significa el poderoso, el fuerte, de gran tradición entre los latinos ya desde los tiempos etruscos. Por ejemplo, Romi significa fuerza, Rómulo y Remo, el fuerte y el esforzado. Uno degüella a otro. Han sido amamantados por una loba, raza de lobos. Constantemente la fuerza, el concepto de poder están presentes. Y eso viene a significar también Nerón. Tiberio Claudio Nerón, que así a los 13 años, sin haberlo querido, entra empujado por su madre en el umbral de la historia, con gran preocupación, con mucha aprensión. Claudio, semanas después, reconsideró y se arrepintió. Pensó que su hijo británico debía ser su heredero. ¿Por qué había ahijado al hijo de su esposa? Pero ya no podía hacer nada.
Británico era realmente un muchacho envenenado, incurablemente envenenado. Claudio le reprocha a su esposa, empieza a comprender que ella ha hecho todo, empujar al suyo y envenenarle al de él. Y cuando empiezan los reproches a hacerse fuertes y a trascender del ámbito de palacio, Agripina decide preparar medicamentos para calmar los nervios de su imperial esposo. Y así murió Claudio. Así murió Claudio, envenenado por Agripina. Hizo más Agripina. Tan rápida tuvo que ser su acción para que no trascendiera la inculpabilidad, para que no supieran más y más criados, sirvientes y visitantes de palacio la sospecha de Claudio respecto a los métodos que ella había seguido para enfermar a Británico, que Claudio tuvo que ser acabado rápidamente. Y no se atrevió ella a presentarlo en público. Lo tenía ya cadáver y durante días y noches editaba boletines respecto al estado de salud de su esposo. Y Nerón tampoco, estamos seguros de ello, porque si no ya lo dirían Suetonio y Tácito, sus adversarios, tampoco sabía nada. Ella, decía, cuidaba a su esposo, que estaba muy enfermo y no debía ser visitado por nadie. Y cuando ya no pudo con aquellos restos putrefactos, entonces le dijo a su hijo Nerón que el emperador había muerto. Y minutos después así le fue anunciado al pueblo. Se abrieron las puertas de palacio, apareció Agripina, gloriosa, triunfante, y el joven Nerón, consternado, desencajado todavía por la noticia que acababa de recibir, y se anunció al pueblo: el emperador ha muerto. Y ante aquel joven tan brillante, tan conocido y tan agradable, pues bastó que Burrus y Séneca dijeran a la gente: ¡viva el nuevo emperador! Y la gente dijo: ¡viva el nuevo emperador! Y eso fue una aclamación. Y el ejército la confirmó. Y el Senado también. Y así fue como quedó descartado Británico, y desde luego también Octavia, y ascendió al poder, repito, sin haberlo querido, sin habérselo propuesto jamás, y con mucha renuencia, Nerón, el joven humanista, emperador de Roma a los 16 años y 10 meses. Estamos seguros de la fecha porque Nerón nació el mismo año que murió Tiberio. Desde el primer día, este adolescente apareció ante el Senado. Les pidió su confirmación por escrito. Les dijo que solo se sentiría gobernante si los senadores le pedían, le suplicaran que ejerciera el mando, y que lo haría en nombre del Senado y del pueblo romanos. Con razón, los mismos Tácito e incluso Trajano, mucho después, dirán que solamente durante los primeros años del gobierno de Nerón volvió a conocer Roma un régimen como el antiguo republicano. El Senado, ante aquella petición del joven emperador, pues no solamente lo reconfirmó en su estado imperial, sino que además se apresuró a amontonar sobre él títulos y privilegios. Nerón los rechazó todos.
Les dijo que era muy pronto para que por anticipado se evaluaran sus posibles servicios por la patria, que los títulos y privilegios los recibiría con mucho gusto cuando, después de algunos años, pensara retirarse a la vida civil, privada. Él decía siempre: en la ciudad de Rodas, donde me quieren mucho desde que los apoyé, y que entonces sí recibiría con gusto todos los títulos que le dieran, pero mientras estuviera en el poder no los aceptaría. Es el primer emperador romano que desde el primer día de su ejercicio ya habla de su retiro, de que no quiere morir en el poder, que le parece urgente hacerse cargo del mando, pero no tan importante para él como persona. Se le dio el título que tenían todos los senadores, padre de la patria, y él lo rechazó también. Dijo: por favor, 16 años y 10 meses, no soy padre de la patria, ustedes sí lo son, son gente senecta, los senadores, yo no me merezco ningún título, simplemente gobernaré a través del Senado. Algo se debe sentir cuando alrededor de uno todos se arrastran y empequeñecen y uno se siente engrandecer vertiginosamente. Pocos, se supone, resisten esa prueba, mayor todavía, más dura que la del dolor y que la de la tragedia. Sin embargo, él no perdió la sencillez ni la humildad. La proposición habitual de hacerle una estatua de oro macizo fue denegada. No quiero. ¿Para qué una estatua mía? Me tienen a mí. Cuando me muera, me la hacen en piedra. Pero mientras viva, no quiero que me haga competencia una estatua. ¿Y por qué tiene que ser de oro? Luego la van a querer más que a mí. No quiso estatua. Y dijo que no también a lo del mes de Neronio. Gobernó Roma con prudencia de hombre mayor durante los 10 primeros de sus 14 años de gobierno. Los últimos 4, pues, cuando supo que sus maestros, Séneca y Burrus, eran parte de una conjura para asesinarlo, cuando supo que su madre, Agripina, había envenenado a su padrastro y antecesor, cuando murió su hijita y su esposa en el segundo embarazo, Popea, esa personalidad que había aguantado 10 años incorruptible en el poder, se deshizo, se derrumbó. Aún así, los 4 años peores de Nerón no pueden compararse con cualquiera de los años de Heliogábalo o de Calígula. Y además fueron peores para él. Se desentendió del gobierno y se arruinó como persona, se autodestruyó, pero no hizo daño a su patria. Las instituciones seguían funcionando, tan bien reguladas las había dejado, pero se dedicó a viajar y creyó encontrar más comprensión en Grecia que en Roma. Eso no se perdona fácilmente, y menos por historiadores romanos, y menos a los 50 años de su muerte. Esa liberalidad que tenía para con el Senado era inteligente. Cada vez mesuraba su actitud, no porque los senadores expresaron una opinión, la adoptaba él ya en definitiva, no. Tenía en cuenta la autoridad senatorial, pero apelaba también a su propio criterio. Supo aceptar rechazos del Senado. Cuando él pensó en desagravar de todos los impuestos indirectos a todos los ciudadanos,
de Roma y de las provincias. El Senado se opuso. Él dijo, no es una medida de benevolencia, sino de clarividencia política, sobre todo los impuestos que se pagan en los puertos y en las aduanas, de provincia a provincia del imperio o de provincia a la metrópoli, que no se paguen impuestos, y entonces lograremos un comercio libre en todo el imperio, un mercado común dentro de la paz romana. Los senadores le rechazaron la proposición porque algunos de ellos eran copropietarios de las compañías recaudadoras de impuestos, tanto en las fronteras como en los muelles. Él, sin embargo, aceptó el rechazo. Pero cuando trataron de inmiscuirse un tanto en su vida privada, y el Senado se atrevió a expresar su descontento por la inclinación imperial a la poesía y a la música, el emperador les dijo, hasta aquí, hasta aquí. El Senado, por encima de todo, con sus leyes. Al emperador, su vida, y a cada ciudadano también la suya. Y mientras no infrinja a las leyes, ¿por qué no puede haber un emperador que sea al propio tiempo poeta y músico? Y actor. Es más, dijo, ahora que me acuerdo, aquí en Roma, estos oficios casi siempre son ejercidos por esclavos. Y solamente se acepta a esclavos en los certámenes literarios, musicales e incluso atléticos, porque no se cree digno de la condición de un ciudadano que se dedique a estas actividades. Sin embargo, les dijo él a los senadores, en Grecia está prohibido a los esclavos dedicarse a ello e inscribirse en los concursos y en los certámenes, desde los ínfimos, desde los istmos, desde los corintios hasta los olímpicos. Tiene que ser ciudadano el que participe. Pues aquí en Roma les dijo, ahora que se han metido ustedes en mi vida, no solamente voy a seguir como soy, sino que aquí en Roma se prohíbe que los esclavos participen en los certámenes. Si participan los esclavos en los certámenes, no llegarán hasta la muerte. Será una lucha de esfuerzo. Uno vencerá al otro en resistencia, pero le perdonará la vida. Si quieren ustedes lucha a muerte, que entren los ciudadanos romanos y que se maten entre ellos. A ver, entre los senadores, ¿quién quiere la lucha a muerte? Pues se quedaron todos callados. Es más, dijo, y prohibió las luchas de gladiadores. 14 años en Roma, época imperial, no hubo luchas de gladiadores. Se prohibieron también en las provincias. Y dijo Nerón, el gobernador que quiera luchas, espectáculos, circo, batallas navales, para recreo, que las pague de su propio bolsillo. Que no se haga nada a costa del erario público. O se meten los ciudadanos a bailar y a matarse, o dan su dinero para hacer grandes festivales, o comilonas públicas. Pero luchas así, pagadas por el Estado, para que se diviertan, no. De modo que ejerció su criterio ante el Senado y no se flexionó demasiado ante esa autoridad que reconocía, pero que no dejó que lo arrollara. Parece ser que en esos 14 años de gobierno fueron muchos los que quedaron descontentos. Apoyó mucho, fíjense qué mal suena ya, después de tantas generaciones de mentira y de mentira esta frase, apoyó mucho a las clases necesitadas. Pues sí, él sí lo hizo. Suena falso, ¿verdad? Pues sí lo hizo. Pero tuvo que oprimir o por lo menos controlar a muchos poderosos. ¿Y a sueldo de quién están los historiadores y los cronistas?
Pues hágame usted el favor, pues ¿cómo quieren que quede Nerón ante la historia? El pobre no tiene un ejército de cronistas, el rico sí. Uno de los grandes emperadores posteriores, el gran Trajano, dijo, como los primeros 5 años de Nerón, no han existido otros en todo el Imperio Romano. Se entiende hasta los días de Trajano, pero es un gran reconocimiento. Las fronteras bien defendidas, un imperio que por una parte alcanzaba Britania y por otra parte estaba asegurando su dominio sobre la Armenia y sobre la Judea, país tan díscolo para el romanismo. Se limpió de piratas el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mármara, el Caspio. Se firmó una paz con los partios por 50 años que fueron efectivos. Se redujo la corrupción en los tribunales se redujo, en la burocracia, en la administración, se redujo la corrupción en Roma y en las provincias, y lo sabemos porque lo reconocen estos historiadores adversos a su memoria. Se mejoró el personal burocrático y se administró el tesoro con economía y con inteligencia. Obras públicas, la característica de los grandes estadistas, a los cuales se achaca después que han querido dejar monumentos para perpetuar su gloria personal. No, ha sido para emplear a tantos brazos caídos de ex soldados, peor que soldados, mercenarios, en tiempos pacíficos. ¿Qué se hace con tantos cientos de miles de gentes que han aprendido a matar y que no saben hacer otra cosa? Pues se pone usted a hacer carreteras a como de lugar, arcos de triunfo, acueductos, termas, vías, lo que sea, pero esa gente no debe quedar sin nada que hacer y con hambre en las ciudades. Por lo menos se ocupan y hacen grandes cosas. La motivación del emperador no fue su gloria personal, pero la piedra después testifica su valía de conductor de hombres. Repartos de víveres en las casas. Increíble, ningún otro emperador lo ha hecho, no ya romano, sino austrohúngaro. Nadie lo ha hecho. Ir a repartir víveres por las casas. Eso era en vez de los grandes banquetes públicos que pagaba antes el erario. Y la final supresión de todos los combates. Suetonio reconoce, abolió o disminuyó los impuestos demasiado gravosos. Se establecieron muchos reglamentos cívicos de austera severidad. Alivió la suerte de los esclavos. Introdujo más justicia en la legislación referente a los libertos y a los deudores. Nerón para nosotros, supuestos cristianos, es, antes que todo, el hombre que ha dado el permiso, que nos ha provisto de autoridad para referirnos directa y personalmente a él en cualquier asunto. Él dijo, ya que todos los ciudadanos de las provincias tributarias, unas sometidas, otras aliadas, otras, son considerados por Roma como ciudadanos romanos, a cada uno de ellos en el orbe todo le doy también el poder para que en cualquier angustia o necesidad me escriba a mí, y yo soy su emperador y su protector. No tengo tiempo de leerlo todo, pero he puesto a gente para que lo lea y en mi nombre vea cada asunto, lo estudie y determine qué ha de hacerse sobre él. Este edicto dio al cristianismo de 7 a 9 años más de vida de San Pablo apóstol, entre su primera y su segunda cárcel en Roma, porque los demás apóstoles pues no sabían y se dejaron matar, pues como apóstoles ellos no sabían, ellos
pues ya era carne de martirio, ellos ya estaban dispuestos al testimonio, a como diera lugar. Pero Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, pero hombre culto en las ciencias helénicas y romanas, dijo: un momento, hay una ley que me ampara, apelo al César. ¿Qué va usted a apelar al César en tiempo de persecución y en la Judea? Apelo al César. Y lo tuvieron que llevar a Roma. Y en Roma fue absuelto. Porque Nerón, en su tiempo, había dado esta ley. Y pudo seguir su labor apostólica hasta la segunda prisión en que fue apresado en España. Ahí ya es más difícil, ya no se puede. Pero qué temerario ese hombre que puede decir: yo, judío, creo en el César romano, luego apelo a él. Y cómo funcionan, aunque rechinando, los goznes y los mecanismos del gobierno imperial para que ese hombre anónimo fuera conducido cuidadosamente hasta Roma para ser juzgado por un tribunal imperial que le preguntó: ¿y qué delito has cometido? Pues creo en un Dios que vosotros no conocéis. Pues qué interesante. Y no solamente lo perdonaron, sino que se sentaron a oírlo. Y de ahí empieza toda una tradición paulina del cristianismo occidental mediterráneo. Todo eso gracias a ese edicto de Nerón. Qué ingratos hemos sido con su memoria. Que recorría la ciudad alguna que otra noche. Claro, los cronistas dicen todas las noches. No todas las noches, alguna noche salía, recorría la ciudad con sus amigos y con algunos servidores, y cometía algunas tropelías. Oiga usted, pero emperador de Roma a los 17 años, pues ¿qué quieren ustedes? Pues algunas noches pues hacía pues una barrabasada. Pero hoy día lo hace eso el hijo de una autoridad política local de cuarta categoría, y nos parece tan normal, y nunca llega a la delegación. Y al emperador romano le vamos a discutir que se haya escapado una noche, por favor. 17 años y emperador de Roma. Maravilla que solo se escapó por las noches, alguna que otra noche de plenilunio.